Hola, soy Paula y estás escuchando Bien Merecido, un espacio en donde creemos que todos merecemos estar informados y sentirnos bien. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Bien Merecido. Hoy estamos con Irina Segura Escobar. Ella es fisioterapeuta con maestría en medicina en el deporte y tiene otra maestría en fisiología deportiva. Ella trabaja en Besalio, es una clínica de la que ya habíamos platicado con Íñigo. Bienvenida, Irina, muy contenta de tenerte aquí. Hola, muchas gracias por invitarme. Feliz de la vida. Y Irina, aparte de ser fisioterapeuta y tener sus maestrías en medicina del deporte, etcétera, tiene una historia espectacular que esa es una de las principales razones por la que la invité. Platícanos un poco cómo empieza tu historia en el deporte y ahí nos vamos arrancando un poco a tu historia que a mí me parece súper inspiradora. Pues bueno, yo soy la segunda de 6 hermanos, entonces pues mi mamá siempre nos tenía en muchísimas actividades de jugar tenis, nos tenía siempre en clases de algo. También mis papás hacen, o sea, como que desde chiquitos siempre el deporte, no necesariamente el triatlón en específico, pero como que siempre el deporte era como parte pues no, siempre fue parte de nuestro crecimiento y lo hacíamos junto con ellos. Me acuerdo mi mamá corría pues, estas carreras de ESPN, Nike, y nosotros la acompañábamos en bici, ya cuando podíamos correr, pues corriendo. Entonces, como para nosotros el ejercicio siempre fue una manera de estar conectados tanto con mis papás como en familia con mis hermanos. Entonces, pues natación en mi casa era obligatorio hasta los 10 años. Y a mí siempre me gustó mucho natación, la clase de natación. Y pues sí, andar en bici era más que, era algo pues recreativo que hacía yo con mis hermanos, salir a andar en bici, salir a dar la vuelta. Y me acuerdo que mi mamá en el 2000, creo que fue en el 2008, no, 2006, sí, yo tenía 8 años, mi mamá hace el triatlón de Valle, de Bravo, y me inscribe a mí y a mi hermano grande. Y iba yo feliz, probablemente quedé en último lugar, pero iba yo feliz en mi bici, dando la vuelta, y pues era una forma que me conectaba a mí mucho, sobre todo con mi mamá, ¿no? Pues porque obviamente viniendo de una familia de 6 hermanos, Sí, claro. cada uno tiene su forma de conectar con mamá y papá, y la mía era a través del triatlón con mi mamá. O sea, era como nuestro espacio, nuestra conexión. Entonces es algo que se quedó para siempre, o sea, bueno, que se ha quedado desde entonces. Y sí, siempre me quedé yo, me gustaba muchísimo pues, en la escuela estar en distintas clases, en el equipo de fútbol, de handball y de atletismo y cosas así. Y pues llegó un punto pues, de mi vida en el que dije, no, pues a mí lo que me gusta es hacer triatlón, entonces pues me voy a quedar mejor por aquí. En el triatlón. Ujú. Durante toda tu vida fuiste entrenando, fuiste mejorando. Pues de chiquita era más como una forma, pues yo nada más acompañaba a mi mamá y Ya. pues llevaba al de niños. Igual llevaba a mis hermanos, algunos, o sea, a veces le tocaba a uno, a veces le tocaba a otro, porque a ellos no les gustaba hacer triatlón, pero yo siempre la acompañaba normalmente. Pero pues lo hacía de forma, pues, nada más ir a acompañar a mi mamá. Ya fue como a los 14, no, más como a los 16 años, que ya como que dije, sí me quiero meter más en forma a esto, sí me está gustando, quiero ser más competitiva. Y ya fue como a los 16, 17 años que empecé ya con un entrenador formal. Antes, pues, mi mamá me decía, tú haz tu clase de natación y pues nada más te subes a tu bici y luego te bajas a correr. Pero ya fue hasta como los 16, 17 que ya dije, que ya dijo mi mamá, ok, entonces empezamos con un entrenamiento formal. Se me hace increíble estas disciplinas en las que desde chiquita empezaste, o sea, como que empiezan a hacerlo muy como por gusto y como poco a poco se empieza a transformar en algo un poco más, como dices, competitivo, de meterme, de está espectacular, lo estoy disfrutando, pero ya quiero empezar a mejorar. Cuando tú empiezas con tu entrenador, con tu, o sea, como un poco más profesional,
¿Lo seguiste siempre disfrutando o hubo en algún punto en donde empezó a cambiar esta historia? Pues creo que eran como etapas de la vida, o sea, como más bien etapas del deporte y donde me encontraba. Siempre me he presionado mucho en competencias, mismo en cosas de la escuela. A la escuela en la que yo fui apoyaban mucho el deporte, entonces mismo dentro de la escuela, a las competencias internas a las que íbamos, como que siempre, pues no sé, como que sí le echaba yo ganas, Claro. pero ya fue como ya más grande, ya en la universidad, cuando ya empecé a ser como mucho más competitiva. O sea, cuando dije, ok, sí estoy quedando en podios, entonces sí puedo meterle un poco más, porque realmente cuando tenía yo 16, 17, 18, la verdad no era, pues iba, competía, tal vez me iba bien, quedaba pues, bien, un quinto lugar, pero pues nunca realmente algo que me demostrara a mí que sí podía yo más. Ya fue hasta como los 19 años que dije, ah, ok, sí puedo meterle un poco más. Qué increíble, ¿eh? Y se me hace padrísimo, como que siempre fue, o sea, me gusta mucho de todo esto que has contado, que siempre va relacionado al disfrute, al que lo pasabas muy bien, al que te gustaba ser competitiva, etcétera. A ver, sí hubo una época en donde yo no lo disfrutaba, que nada más competía. O sea, obviamente disfrutaba yo porque pues era algo que me gustaba hacer, pero ya yo estaba compitiendo desde otro punto, pues sí, desde otro lugar, ¿no? Ya estaba compitiendo meramente por ganar, y pues de una manera como muy obsesiva y muy tóxica, le voy a Ya. llamar. 2019, sí, fue a mediados de 2019. Ahí justo estaba yo compitiendo mucho porque quería pues quedar bien en el ranking nacional de olímpico. Entonces, pues realmente lo que tienes que hacer es competir muchos y ganar puntos. Entonces, pues yo dije, yo quiero eso, me voy a enfocar en eso. Dije, 2019 va a ser mi año para ganar el ranking nacional. Entonces estaba yo compitiendo mucho. Y pues sí, justamente como, si mal no recuerdo, fue por ahí de abril, me empezó a doler una pierna, pero como que no le hacía caso. Seguí compitiendo, fui al mundial de triatlón. Me acuerdo, me fue mal en el mundial, o sea, no me sentí bien porque me dolía la pierna. Regresé a México, seguí compitiendo y pues no me estaba yendo, o sea, estaba yo ganando puntos, pero pues sabía que no estaba yo compitiendo bien porque no me sentía yo al 100. Y al final del año me empezó a doler la otra pierna. Ya esto es en diciembre, me empiezan a doler las dos piernas, hago un medio iron y pues así entro al 2020. O sea, ya me dolían mucho las dos piernas. ¿Te arrepientes un poco de haberte forzado en esa época? No me arrepiento porque gracias a eso pues descubrimos muchos temas de salud que yo tengo que no hubiéramos cachado si esto no hubiera sucedido, pero definitivamente fue un estrés innecesario que no valió la pena. O sea, sí, gané el ranking nacional, pero pues, ya sabes, como que no, Sí, ¿a costa de qué? Sí. sí, exacto, y pues realmente no es algo que, pues, si me dices lo gané porque competí mucho, no porque realmente fuera yo la mejor. Entonces, pues sí, realmente justo lo que tú dices, a costo de qué, sí la pagué caro, pero pues por otro lado no me arrepiento porque gracias a eso nos dimos cuenta de muchas cosas. Entonces, pues sí, es como un poco de sentimientos encontrados. ¿Y en qué momento decidiste como, ok, ya es momento de como ir al doctor y quitarme este dolor? ¿Y cuál fue, o sea, qué empieza ahí para ti? Justo ese semestre en la universidad, Íñigo era mi profesor de rehabilitación deportiva. Y me acuerdo, es que yo le decía, es que tengo un buen de dolor cuando corro. Me dice, ok, esto no es normal. Empecé yo a ir a la clínica como paciente, Íñigo empezó a revisar y pues llegamos a la conclusión de que pues eso no era normal.
Entonces, yo me fracturé por estrés en el 2016. Me fracturé por estrés, entonces yo ya sabía lo que era fracturarse por estrés y dije, pues no, para nada esto es una fractura por estrés. Yo puedo seguir corriendo, sí, con mucho dolor, pero puedo seguir corriendo, puedo seguir haciendo cosas, pero sí ya llegó un punto en el que dije, ok, esto no es normal. Me dolían muchísimo las piernas, las tenía yo llenas de moretones y de bolas. O sea, tú veías mis tibias y las veías como irregulares, como, o sea, obviamente estoy exagerando que veías un bump gigante, Sí, pero pero sí se llegaba a ver como bumpcitos a lo largo de las dos piernas y llenas de moretones todo el tiempo. Entonces fue que ya, pues Íñigo me dijo que esto ya no es normal, hay que ir con un ortopedista. Yo muy negada, porque yo ya sabía que tenía que ir con un ortopedista desde mucho, mucho antes, pero yo estaba muy negada porque yo decía, no, 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 yo no me puedo lastimar, yo estoy bien, yo estoy bien. Y pues sí, me voy a hacer una resonancia magnética y pues ahí sale todo el rollo pues sí, traía yo las dos piernas fracturadas. Las tibias y las traía completamente fracturadas. no me puedo imaginar, aparte el dolor de hacer ejercicio con las dos piernas fracturadas, o sea, sí tuvo que haber sido bastante doloroso. Sí, sí estaba yo en constante dolor, pero yo también estaba muy, muy negada, estaba yo muy bloqueada a Claro. que pudiera hacer eso. Entonces, como que, pues sí, estaba yo, ya déjate tú entrenar, o sea, caminaba yo con dolor, manejar me dolía, o sea, pisar el acelerador, pisar el freno me dolía muchísimo, pero pues estaba yo muy negada. Es que eso muchas veces les pasa a muchos deportistas, ¿no? Como el que saben que están lastimados y aún así es tanta, o sea, las ganas de seguir haciendo ejercicio que como que muchas veces prefieren ignorarlo. Me imagino que a ti te toca verlo mucho en consulta con tus pacientes. Sí, sí, definitivamente, o sea, lo ves con todo tipo de lesión, entonces por eso también hay que tener como pues saber cómo comunicarle esto al atleta, esto al paciente, porque sí, cuando yo fui, el primer doctor me dijo, no vas a volver a correr en tu vida, literal, vende la bici, no vas a volver a correr en tu vida, entonces, pues sí fue un shock como, o sea, yo en ese momento, para mí el triatlón lo era todo, ¿no? Entonces, sí fue un shock muy fuerte que me lo dijeran así, entonces, sí es muy importante saber cómo se lo comunicas al paciente Claro. y siempre hay, o sea, obviamente hay de casos a casos, habrá casos en donde realmente el paciente no va a poder volver a correr o hacer, pero pues hay formas de comunicarlo. No, totalmente, porque pues sí, como tú dices, para ti en ese momento era todo y de repente te derrumban pues todo lo que te gusta hacer, todo lo que disfrutas, o sea, como que me imagino que ha de ser durísimo que te digan eso. ¿Y cómo empieza tu proceso de recuperación? Para esto justo fue, o sea, o sea, las piernas yo ya las llevaba teniendo rotas desde mucho antes, pero el momento en el que me diagnostican que sí estaban fracturadas fue en marzo 2020. Entonces, pues me acuerdo, nos dijeron, se encierran todos, pandemia, Claro. y a los 2 días fue que me llama, ya ni siquiera fui a consulta, porque pues ni se podía, me llama el doctor y es que me dice. Entonces, pues yo en ese momento, pues muletas, solo usaba las muletas para bañarme, bajar a comer, pero pues realmente estaba yo todo el día en mi cama. Cambié de doctor, quise una segunda opinión, que creo que siempre es importante, o sea, yo sí concuerdo, o sea, yo hoy viendo mi caso desde el ojo clínico, sí te puedo decir, entiendo por qué el doctor me dijo eso. Claro. Puedo entender por qué lo dijo, porque sí realmente mis piernas estaban muy mal. Pero pues yo dije, necesito una segunda opinión. Quiero ver si hay algo más que se pueda hacer. Y es que busco a otro doctor y este doctor me dice, a ver, sí, tus piernas están, o sea, están muy mal, pero ¿por qué? ¿No? Entonces ahí es cuando empezamos a indagar un poco más de por qué porque pues el que se te fracturen o sea, las dos tibias al mismo tiempo, pues no es algo normal.
Sí, no es común. No es común. Entonces fue que me dijo, quisiera yo indagar un poquito más en por qué está sucediendo esto. Entonces, pues sí, toda la recuperación fue, pues al principio sí fue inmovilización, me quitaron el ejercicio completamente. A los 3 meses empecé a nadar. Bueno, estuve 3 meses en muletas. A los... Ya no me acuerdo exactamente cuándo empecé a nadar, porque sí me acuerdo que empecé a nadar chance antes. No podía mover las piernas, nadaba con el pool. Entonces, solo brazo, pero sí me acuerdo que a los 5 meses me subí a la bici pero a la bici estática. A los 10 meses me dejaron subirme a mi bici y al año me dejaron correr. La recuperación, pues fue una intervención multidisciplinaria. Entonces tenía yo, pues, obviamente, el ortopedista, fisioterapia, nutriólogo, endocrinólogo y pues el área psicológica, que pues sí, la verdad sí me pegó mucho en ese momento. Entonces, pues sí estábamos como abordando un poquito de todos lados qué podría ser este tema. Y ahí es cuando sale que tengo el tema de la osteoporosis en los huesos. Entonces, por eso es que empecé a ir con el endocrinólogo para que pues pudiera indagar un poquito más de ese lado, igual con la nutrióloga, para pues llevar yo una alimentación enfocada a recuperar densidad ósea. Y pues sí, fue como un approach de todos lados, ver cómo podíamos hacer que esto, que mis huesos se recuperaran, porque aquí es donde viene la buena noticia de por qué no me arrepiento de que esto sucediera. Nuestra densidad ósea más o menos termina de formarse a los 25 años. A mí me pasó esto cuando yo tenía 22. Entonces, lo que me dijeron los doctores es, qué bueno que te rompiste las piernas, porque así nos dimos cuenta que tienes osteoporosis y todavía hay algo que se pueda hacer, porque ganar, Ya. ganar masa ósea es muy complicado, muy, muy complicado y es muy tardado. Entonces me dijeron, el hecho de que tú todavía tengas 22 nos da tiempo de que podamos recuperar algo antes de que llegues a esa meseta de los 25 y pues ya esté más difícil recuperar esa masa ósea. Sí, fue en súper buen momento para que pues poco a poco te fuera recuperando. Tengo varias dudas. Primero, ¿cuándo fue cuando hiciste el cambio en tu mente de esa Irina que estaba muy, a mí no me duele, yo voy a seguir pudiendo, todo esto a, ok, ya tengo que parar en seco, tengo que ser un poco más obediente, tengo que seguir con el proceso? O sea, ¿cuándo fue ese cambio y cómo fue como para ti ese proceso? Eso ya fue mucho después. Me he hecho todo este año de proceso de rehabilitación, pero yo estaba súper enfocada en regresar, regresar. Yo había calificado al Mundial de 73 y dije, es que yo tengo que ir al Mundial, tengo que ir al Mundial. Para mí la pandemia me cayó muy bien porque gracias a eso cancelaron mi Mundial y me dejaron inscribirme al del próximo año, porque yo no hubiera podido ir al Mundial del 2020. Entonces, gracias a eso pude transferir mi inscripción al Mundial de 2021, pero ahí yo igual iba con la mentalidad de, no, pues yo tengo que ir a hacer un buen papel. O sea, a ver, nunca iba con la mentalidad de voy a ganar el mundial. Pues sabía que pues eso sí estaba muy difícil y que pues yo no estaba en ese nivel, pero sí quería yo ir a hacer un muy buen papel y voy al mundial y ahí se me vuelve a romper la pierna. Entonces, a ver, para esto sí seguí todas las indicaciones que había que seguir. O sea, la verdad, para esa competencia sí me cuidé muchísimo, pero pues simplemente mi cuerpo no estaba ahí todavía. Sí, Sí me empecé a recuperar de la densidad ósea, pero todavía no estaba yo bien. Hay niveles, hay rangos de, de mineral óseo, o sea, sí hay rangos. Yo todavía no estaba en lo normal, yo estaba todavía en la raya, digamos, vamos a llamarle el campo amarillo. Tienes el sí. rojo, que es peligro, el amarillo, que es, estás 2, 3, y el verde, que es normal. Entonces, ahí yo ya estaba en lo amarillo, pero pues
voy al mundial, se me rompe la pierna y entonces regreso a México, pues ya yo muy, muy estresada, sobre todo como muy, pues había yo hecho todo lo que me habían dicho. Entonces, pues ahí empezamos a indagar un poco más de, ok, me quiero asegurar, o sea, mi doctor dijo, necesito realmente asegurarme de que todo esté bien en cuanto a mi sistema renal, para, pues sí, para ver que no tenga yo otra deficiencia en otro lado que pueda estar haciendo que me esté yo descalcificando tanto. Y pues ahí fue que me hicieron más estudios para descartar más cosas. Y no sabría decirte yo cuándo hice este cambio. Yo creo que fue en un punto en donde sí, fue un proceso como muy largo, en donde no te puedo decir fue esto o fue esto, Sí. pero la primera competencia a la que yo regreso ya con otra mentalidad fue al 73 de Acapulco de, ya no me acuerdo qué año, creo que fue el 2023. Sí, el 2023. Ahí sí ya llegué yo con otra mentalidad, dije, lo quiero acabar y disfrutar, ¿no? Sí, sí me daba mucho nervio porque pues la gente siempre habla, ¿no? Y pues yo sé que no te debe de importar lo que la gente diga y todo, pero pues al final pues somos humanos, Sí, no es así. tenemos un ego, tenemos sentimientos, entonces pues sí me daba mucho me preocupaba mucho el que dirán, ¿no? Sobre todo el que pues la gente dijera, es que Irina ya no corre como corría, ya no, pues ya no es quien era, ¿no? Y sí me acuerdo que antes de ese 73 de Acapulco, yo no le dije a nadie que lo iba a hacer, porque no quería que nadie supiera. Entonces, me acuerdo que llegué y justo llegó una cuata y estaba yo justo con Íñigo, salimos a rodar, a probar las bicis y me ve y me dice como de, ay, ¿tú también lo vas a hacer? Le dije, sí, ya sabes, yo toda emocionada y se voltea y me dice, tu categoría está bien perra. Yo de, ya sabes, ahí me agüité mucho. Y dije, o sea, ¿por qué me dices eso? O sea, sí me lo dijo así, de, uy, ya sabes, pero a ver, o sea, a ver, ahí sí me pegó y como que sí dije, sí estaba yo muy nerviosa, pero realmente en ese evento recibí muchísimo apoyo de todos, tanto de las mismas niñas de mi categoría como de toda la gente alrededor, que realmente lo disfruté muchísimo y esa sí fue la primera competencia que ya lo hice con otro chip en la cabeza. Sí, que ya fue como, vamos a volver a disfrutar, me estoy recuperando, lo voy a hacer muy bien, pero como tranquilo. Yo la verdad nunca he estado en ese como mundo tan competitivo de los triatlones o las carreras, etcétera, pero sí sé que es muy rudo entre la gente de la misma categoría, o sea, hay que también estar con cuidado y más cuando como justo acabas de pasar por todo este proceso en donde no solo físicamente te estás recuperando, sino psicológicamente también. Sí, o sea, para mí sí fue como un bajón. Pues sí, porque yo sé que, o sea, yo ya no corro como corría antes. A ver, nunca fui muy buena corriendo, pero pues sí corría mucho mejor de lo que corro ahorita. Y pues sé que probablemente nunca voy a volver a correr igual, pero ahorita ya es algo con lo que estoy tranquila, pero pues sí es algo que sí me costó mucho trabajo como procesar, sobre todo porque es algo que, pues a lo que yo le he dedicado toda mi vida, ¿no? O sea, Claro. desde chiquita he entrenado, desde chiquita he hecho esto, no de manera profesional, pero pues sí es algo a lo que yo le he invertido muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Entonces, pues sí me costó mucho trabajo el procesar pues yo ya no voy a ser igual de competitiva como lo era antes. Ahorita estoy completamente, en paz con eso. No te voy a mentir, o sea, sí cuando estoy, o sea, sí, no se me ha quitado lo competitiva, o sea, sí como que digo, Sí, ay, sí, claro. me va a ir bien, no me va a ir bien, pero ya no compito con ese mismo mindset, ya no entreno con ese mindset. O sea, ya no entreno con el fin de, no, es que quiero ganar, quiero calificar, si se da, qué bueno, si no, no pasa nada. No, totalmente. Es que, a ver, también creo que es algo que como que todos deberíamos de aprender. O sea, yo sí creo que el deporte es increíble, tiene una parte súper buena ser un poco competitivo,
porque mejoras, porque te retas tú a ti mismo, etcétera, pero creo que también nunca hay que perder de foco como esta parte de el disfrutarlo, y siento que muy fácil se pierde, y también creo que, o sea, en tu caso fue un caso muy diferente, pero cuando se pierde esto también empiezan como las lesiones, las obsesiones, como toda esta parte que pues a ti te ha de tocar verlo muchísimo en terapia. Justo, o sea, creo que la línea es muy, muy delgada, sobre todo en un deporte como lo es el triatlón, el ciclismo, el correr. Este tipo de deportes, creo que la línea entre practicarlo y la obsesión, o sea, entre la competitividad y ya una obsesión es muy delgada, y yo la crucé y estuve viviendo en la obsesión muchísimo tiempo, en donde si yo no entrenaba me daba muchísima ansiedad, me ponía de malas. Entonces, justo fue en ese periodo 2019 en donde todo ya se vuelve muy obsesivo, tanto la alimentación como el sueño, como el entrenamiento. Entonces ya toda tu vida gira alrededor de eso, ¿no? Claro. Independientemente si, o sea, si soy yo, o si es Jean Frodeno, o si es quien sea, pues el deporte, o sea, el triatlón no soy yo, no me define a mí, independientemente si soy profesional o no. Tenemos mucho más aspectos que nos hace a uno como persona, y yo dejé de lado muchísimo de esos aspectos solo por concentrarme en el triatlón. Que para ser honesta, pues, yo nunca iba a ser profesional, entonces estaba yo desviviéndome y sacrificando demasiadas cosas, hasta mi salud, por algo que pues, no vale la pena. Sí, totalmente. Justo, o sea, en el podcast hemos tenido varios invitados que justo hemos platicado como de cruzar esta línea y lo común que es y lo difícil que es como deportista darnos cuenta que ya la cruzamos. Sí, porque justo entras en un círculo vicioso de negación de, no, pues es que es mi entrenamiento, yo no estoy abusando, es mi entrenamiento. En mi Training Peaks dice que yo tengo que salir a rodar tanto. Entonces, o sea, sí la mente te juega muy, muy, muy chueco, y pues, a ver, seamos honestos, la personalidad de la mayoría de las personas que hacemos triatlón, tenemos una personalidad obsesiva. Entonces, es pues, se vuelve una obsesión, y en donde dices, ¿dónde está el que sigue y el que sigue y el que sigue? Pero más que inscribirte a competencias, es la forma en la que entrenas y llevas tu día a día, que se vuelve, Claro. pues muy dañino, ¿no? Y te puede llevar a otros trastornos. En mi caso, yo sufrí de anorexia muchos años, y la anorexia no es algo que se va. O sea, ok, salí de la anorexia, pero luego entré a este círculo vicioso del triatlón. Entonces, pues son trastornos, o sea, en mi caso, no estoy diciendo que todos, En general. en mi caso, yo tengo un trastorno de la alimentación, ahorita lo tengo controlado, pero sí hay varias cosas dentro del triatlón que me lo disparan otra vez. Entonces sí tengo yo que tener mucho cuidado. O sea, no sé, por ejemplo, entrenamientos muy específicos, o sea, por ejemplo, Strava. Todo el mundo me dice, es que ¿por qué no usas Strava? Es increíble. Yo sé que si uso Strava, y yo sé que si dejo que la gente me siga en Strava, y si yo sigo a gente en Strava, sé que esto se va a convertir en algo obsesivo, que después siempre mi obsesión me termina regresando al tema de la anorexia. Entonces, pues yo ya me conozco muy bien, y entonces digo, prefiero no entrar al mundo de Strava, prefiero no entrarle ahí, y porque sé a dónde me va a llevar. Entonces, es mucho ese tipo de ciertos comportamientos que yo tengo, que sí tengo yo que tener mucho cuidado, pero he tenido más de 13 años con esto, y me he conocido durante esos 13 años para yo poder identificar qué cosas me lo detonan y qué cosas no. Que creo que es algo que, o sea, me costó mucho trabajo descubrir esto, y creo que en el mundo del deporte, pues sí te tienes que encarar con una parte de ti que no te gusta, y la tienes que aceptar y empezar a saber cómo manejarte.
Totalmente, y creo que me encantó esto que mencionaste de que, o sea, obviamente todo esto desde que empezaste a hacer deporte, toda tu carrera, las lesiones que tuviste, la osteoporosis, el tema del trastorno alimenticio que platicabas ahorita, o sea, ha sido un camino como de altos y bajos muy largo, pero creo que lo más importante y lo que mencionabas ahorita es conocerte a ti mismo para saber qué te funciona a ti, qué no te funciona a ti, a qué sí le tienes que poner atención, qué no ponerle atención. También tú, o sea, eres fisioterapeuta, entonces también te dedicas un poco al deporte, a estar en contacto con deportistas y pues tú tienes que entender qué a ti te funciona, qué no te funciona, qué pláticas te suman, qué pláticas te restan. Y eso creo que, o sea, a lo largo de toda tu historia ha sido lo mejor, en el mejor punto que has podido encontrar estar, ¿no? Sí, pero sí me tomó mucho tiempo y Mucho no te tiempo. digo que ahorita estoy perfecta. Hay ciertas cosas que obviamente en el camino voy aprendiendo y van saliendo nuevas cosas, pero pues sí me tomó muchos, muchos años yo darme cuenta de estas cosas. Y no solo me tomó o sea, han sido, yo te digo, yo creo que han sido varias cosas las que me han ayudado a yo darme cuenta de todo esto. Una ha sido pues todo el proceso pues, de las lesiones, de las fracturas, el pasar por eso, como que igual me ha hecho darme cuenta de a qué soy susceptible y a qué no. El estudiar esto, o sea, el haber estudiado fisioterapia, dedicarme al área deportiva, pues obviamente me ha hecho estar más en contacto con este tipo de lesiones, este tipo de personalidades. Pues obviamente todo el proceso terapéutico que yo he llevado, pues obviamente me ha ayudado pues, a llegar a estas conclusiones, pero pues sí me ha tomado mucho tiempo. Y no fue Igual, así de la noche a la mañana que me desperté y dije, ya me di cuenta que yo no puedo ir al nutriólogo y subirme al InBody y ver mi peso. Y, o sea, a mí, por ejemplo, eso me genera muchísimo, me triguea pues, todo este trastorno. Yo no puedo subirme a una báscula y ver qué porcentaje de grasa tengo. No puedo. No puedo. O sea, cuando llego a ir al nutriólogo, sí les pido que no me mencionen nada de mi peso, nada de nada, que me digan, oye, ¿sabes qué? Creo que tenemos que comer más de esto, que me armen un plan de nutrición, pero no me pueden decir, por ejemplo, cómo estoy en números. No puedo ir a un menú en donde tiene calorías, sí, no no. puedo comer ahí, simplemente es, ok. O sea, hay veces que sí le digo a mi novio de, tú escoge qué vamos a comer, yo no quiero saber cuántas calorías voy a ingerir. Entonces, pero pues ya son cosas que yo he aprendido a lo largo del camino. Y pues es prueba y error, ¿no? Fui con muchos nutriólogos en donde me decían, no, tienes 20% de grasa y no sé qué, y yo ya, o sea, la cabeza me explotaba, entonces, pues es prueba y error ver qué sí te funciona y qué no te funciona. Igual yo creo que ningún camino en el tema que sea, en la disciplina que sea, ningún camino creo que es fácil, ningún camino es como de la noche a la mañana, como que todo se resuelve y caen los 20, creo que siempre es un proceso y siempre hay que ir aprendiendo y pues es un proceso que al final nunca acaba, o sea, siempre estamos en constante aprendizaje, en constante autoconocimiento y creo que pues es parte como del ser humano literal. Tu historia me parece súper inspiradora, aprendo muchísimo de todo lo que nos platicas, te admiro muchísimo, está espectacular todo lo que estás haciendo y como me encanta que como que sigas estudiando, que sigas trabajando, que sigas haciendo estas cosas que te encantan y sigas aprendiendo de ti, creo que, o sea, se me hace muy, muy, muy padre. Muchísimas gracias por haber venido al podcast. De verdad me encantó platicar contigo. Me encantó que nos pudieras platicar tu historia. Creo que es una historia súper inspiradora y de verdad agradezco muchísimo que hayas venido, Irina. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Síganos en redes sociales en @bienmerecido.media. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias.
Las opiniones de los invitados en Bien Merecido son personales y no necesariamente reflejan las del equipo.